El siguiente programa es para todo el mundo. Se recomienda a padres y docentes acompañar a los menores de edad para una mejor comprensión. Bueno, mil gracias por lo estrictos que han sido para cumplir nuestra agenda, bien apretada, por cierto. Terminando la primera etapa en donde el doctor Salmi nos mostró la situación mundial y todo su impacto en toda nuestra educación superior en Colombia y toda la situación en Colombia, continuamos ahora con el doctor José Joaquín Brunner, quien nos mirará todo esto desde el ámbito latinoamericano y también ese desafío para Colombia desde ese punto. José Joaquín Brunner es también, y ustedes lo conocen, una persona de altísimo nivel en el mundo, que ha sido no solamente docente, investigador, directivo de diferentes universidades, sino también consejero, consultor de un buen número de países y universidades en el mundo. Haber logrado que Salmi y Brunner estuvieran unidos para acompañar un proyecto como el nuestro de construcción de futuro para nuestra Universidad Autónoma, yo creo que fue o ha sido uno de los importantes logros de esta universidad. Ahora nos queda, por supuesto, el reto de continuar durante este año, cuando tendremos su compañía en varias oportunidades, y salir con ese plan estratégico que indudablemente nos ponga en consonancia con la región Pacífico y con nuestra sociedad. El doctor Brunner nos acompañará también en esta tarea desde su ángulo, desde sus expertismos, que son muchísimos. Ya con él hemos tenido oportunidad justamente en Chile, en un largo y agradable almuerzo, de esos almuerzos que son para recordar por el resto de la vida, ¿no? Posibilidad de intercambiar cantidad de opiniones sobre muchísimas cosas. Yo quiero invitar a José Joaquín Brunner a que nos acompañe en el podio en este momento y recibámoslos con un gran aplauso. Muy buenos días. Muchas gracias, señor rector, por sus generosas palabras. Me siento honrado de poder acompañar este
evento y reflexionar y conversar sobre los temas de la educación superior en el mundo, en América Latina y particularmente en Colombia y aquí, sobre el futuro de esta universidad. Yo, a partir del marco que ya nos ha presentado el profesor Salmi y de los enormes desafíos que plantea el mundo actual de la educación superior, quisiera hablar del estado de la educación superior, es decir, cómo está hoy día la gacela y el león en América Latina. ¿Qué les está ocurriendo? ¿Cuánto se mueven? ¿En qué dirección van? Para a partir de ahí poder conversar después más específicamente de los desafíos de la educación superior en Colombia y en esta ciudad. En realidad a mí me parece que hay un punto del cual podemos partir, que es la creciente importancia que por lo menos en el discurso, en las presentaciones de los programas de gobierno, prácticamente en todos nuestros países, hoy día el lugar mucho más central que ocupa el tema de la educación superior. Yo creo que hoy día es difícil visitar cualquiera de nuestros países y no encontrarse con que hay un discurso relativamente fuerte en las élites del país, en los grupos dirigentes del país, tanto políticos, empresariales, de los principales partidos, que no digan que la educación superior es un sector clave para el futuro de nuestras naciones, en distintos aspectos, además importante para la competitividad económica de economías abiertas como son hoy día las de América Latina, abiertas al mundo, y por lo tanto en necesidad de ir empleando cada vez más el conocimiento, como decía el profesor Salmi, el conocimiento, las innovaciones, o producir conocimiento e innovaciones. Importante también en nuestros países, dicen todos los gobiernos, para la movilidad social, para tener sociedades más integradas y más cohesionadas, y de ahí la gran importancia que hoy día tienen las políticas de equidad en la educación superior, prácticamente en todos nuestros países. Importante también para el desarrollo de una sociedad reflexiva, donde la democracia no sea meramente una posibilidad de votar por las autoridades cada cierto tiempo, sino que un proceso permanente de construcción de comunidad nacional, de deliberación pública, y se espera de las universidades que contribuyan precisamente a mejorar la capacidad del Estado para producir políticas públicas. Es decir, a la universidad hoy día se le atribuyen muchas y muy diversas responsabilidades. Y yo lo que quiero hacer es hablar brevemente de desafíos de la educación superior en nuestro continente para la docencia, la investigación. La tercera misión tiene distintos nombres en los países: extensión, comunicación, difusión cultural, responsabilidad social corporativa de las universidades, en fin, como sea que se le llame. Quiero mirar las tres funciones principales y ver qué tipo de desafíos se plantean a propósito del desarrollo de la educación superior en América Latina. Luego, mirar un poco el desafío de la gobernanza, del cual ya Yamil Salmi dijo algunas cosas, y cerrar con un par de aplicaciones, si es que queda tiempo, antes de la conversación. Yo creo que no solamente para la docencia, para toda conversación sobre la educación superior hoy día, lo más fundamental que ha cambiado en nuestras sociedades tiene que ver con este gráfico que aparece acá, que muestra para varios de los países latinoamericanos el crecimiento de la tasa de participación de personas, de jóvenes fundamentalmente, en los respectivos sistemas nacionales. Es decir, qué porcentaje del grupo de 18 a 24 años, que es el que generalmente usamos en nuestros países, qué porcentaje está participando efectivamente en estudios superiores. Y como ustedes ven acá, cuando tomamos como año de partida 1980 y nos vamos moviendo hacia el presente,
lo que se puede observar son líneas que reflejan un significativo crecimiento de las tasas de participación en todos los países de la región. Los sociólogos solemos hacer una diferenciación entre tres estadios de desarrollo de la educación superior en los países. Un primer estadio que suele llamarse de la educación superior de élites, de acceso de élites, donde una minoría simplemente alcanza a incorporarse a la educación superior. Luego la etapa de la masificación, que es cuando crece la tasa de participación más o menos del 15% hasta el 50%, y luego un estadio de universalización, que es aquel que alcanzan los países donde más de la mitad de los jóvenes están participando en la educación superior. Ustedes ven que en América Latina algunos de los países, o los países del Cono Sur, Argentina, Uruguay y Chile, están en plena fase de universalización. Venezuela está también en esa situación. América Latina ha pasado en este periodo que se refleja en el gráfico de una tasa promedio, aquí está el promedio de América Latina en esta línea, ha llegado alrededor de 42, 43%, y se supone que Colombia con sus actuales estadísticas estaría más o menos en el promedio de América Latina. Bueno, esto es una transformación, no solamente es una revolución en los números. Piensen ustedes que América Latina en el año 1950 tenía 250.000 alumnos en la educación superior, toda América Latina. Es decir, más o menos la población estudiantil que hoy día tiene una universidad como la UNAM en México o la Universidad Nacional en Buenos Aires. Tienen las dos entre 250.000 y 300.000 alumnos. Y eso, digamos, no tan lejos, a mediados del siglo pasado. Había 75 universidades en toda América Latina, había una tasa de participación en ese entonces de alrededor del 2%, es decir, 2 de cada 100 ingresaban a la educación superior, y era típicamente un mundo de pocas universidades, pequeñas universidades, bastante parroquial, donde los ritmos eran muy cansinos y parsimoniosos, donde se estudiaban básicamente las carreras tradicionales, la abogacía primero que todo, medicina, las ingenierías, y en algunas partes se iban agregando las nuevas áreas disciplinarias, como algunas cosas en las ciencias sociales, algunas nuevas carreras en el área de la salud, etc. De eso hemos pasado a este mundo de ahora, donde hay 3.500 universidades en América Latina, hay 6.000 instituciones no universitarias de educación superior, es decir, tenemos 10.000 instituciones. Hay alrededor este año de 25 a 26 millones de estudiantes en nuestra región, la mitad de ellos en universidades privadas, en instituciones privadas, perdón, universitarias y no universitarias, la otra mitad en instituciones públicas. Y de hecho, uno podría decir, hay varios países que no saben exactamente ni cuántas instituciones existen, ni cuál es la matrícula real. O sea, ha sido tal la explosión que en muchas partes uno pregunta la estadística y el ministerio entrega una, el consejo de rectores entrega otra, y no hay total seguridad de cuánto es el número exacto ni de estudiantes ni de universidades. Ahora, lo interesante, claro, con este cuadro es qué es lo que esto significa para la función principal que todas estas 3.500 instituciones cumplen. Luego veremos que muchas de ellas no tienen propiamente investigación. Pero la docencia es lo que caracteriza a cualquiera institución postsecundaria, digamos así, el hecho de ofrecer carreras técnicas y profesionales cuya exigencia para poder ingresar a una de ellas es por lo menos tener la licenciatura de la educación secundaria o como se llamen en cada país. Y esto ha hecho, claro, esta explosión de estudiantes ha hecho que cambie los desafíos en la docencia. Probablemente el desafío más serio que enfrentamos en cada uno de nuestros países y la gran mayoría de estas 3.500 universidades es el hecho que hoy día una parte creciente de sus estudiantes provienen de hogares con escaso capital económico, social y cultural. Son estudiantes que han tenido una trayectoria
a lo largo de la educación temprana, jardines infantiles, etcétera, luego de kindergarten hasta cuando se cumple el último año de la educación obligatoria, relativamente débil, donde no han podido desarrollar propiamente sus capacidades, sus competencias, particularmente la capacidad de poder aprender autónomamente, no han logrado muchas veces desarrollar bien las competencias cognitivas fundamentales a las que se refería el profesor Salmi cuando habló de las distintas inteligencias y habló de la inteligencia lógico-matemática y comunicacional o lingüística, que es lo que sabemos medir a través de las pruebas nacionales e internacionales. Bueno, muchas veces esas competencias, que son competencias básicas para poder precisamente aprender a lo largo de la vida, no se han desarrollado plenamente y sin embargo estos jóvenes con esas debilidades formativas completan su educación secundaria en números crecientes. No todos, por cierto, en Colombia todavía hay una parte importante de los jóvenes que no tienen educación secundaria completa porque han desertado antes de completarla por distintas razones, pero los jóvenes que la completan y que luego aspiran a acceder a la educación superior, efectivamente llegan hoy día con debilidades en sus bases formativas. Por cierto que esto no es una especulación, no es una impresión que uno se forme, tenemos evidencia empírica relativamente seria para un buen número de los países de América Latina que participan en el famoso examen que se llama PISA, este programa que mide competencias de aprendizaje, digamos así, comprensión lectora, manejo numérico matemático y razonamiento propio de las disciplinas científicas, y ahí participa Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México, Costa Rica, participan, Perú, participan en esta prueba, y entonces conocemos bien los resultados, y para resumir lo dramático que son, lo que muestran estos estudios en la última prueba PISA, es que en América Latina entre el 75% de los estudiantes, hasta ese es el país que le va peor en la prueba, al país que le va mejor, 40%, no tienen en promedio, no logran llegar al umbral que la propia prueba llama el umbral mínimo de competencias que se espera un joven tenga a los 15 años. Probablemente Colombia, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero debe estar en promedio en las tres pruebas, matemática, ciencia y comprensión lectora, en alrededor de entre el 50 y el 60%. ¿No? Eso significa que aunque los jóvenes van a terminar, porque ahí ya están a los 15 años más o menos, en una parte del transcurso de la secundaria, lo más probable es que muchos de ellos van a terminar, algunos van a desarrollar en los últimos años de la secundaria estas competencias, pero un gran número de ellos no las va a desarrollar y va a ingresar, sin embargo, a la universidad según mostrábamos en este cuadro anterior, ¿no? Y ese yo creo que es el gran desafío que tienen que enfrentar nuestras instituciones de educación superior, que ya no forman solamente a la minoría de jóvenes de familias, digamos, latamente de familias burguesas, que iban a colegios particulares pagados en lo fundamental, y que luego una pequeñita minoría ingresábamos, que es también el caso de mi generación, a alguna de las pocas universidades que el país tenía, y había un currículum que estaba diseñado para ese tipo de alumnos. Hoy día, en realidad, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿tenemos el currículum adaptado? ¿Tenemos los profesores adecuados? ¿Y tenemos los métodos pedagógicos que requiere este tipo de estudiantado? Y una evidencia tenemos que nos dice, hay algo que estamos haciendo en América Latina muy mal, porque la mitad más o menos en promedio de los estudiantes que ingresan a la educación superior desertan a lo largo del primer año, la mayor parte después en el segundo, hasta el final, y se gradúan en el mejor de los casos, en promedio en nuestros países, la mitad de aquellos que ingresaron. Entonces,
Obviamente que este no es un problema de los muchachos y de las muchachas que llegaron con debilidad formativa. El problema es de los países, de las universidades, de las instituciones no universitarias de educación superior, de las políticas estatales en el sector de la educación superior, que hace que efectivamente la institución no sea capaz de retener a estos alumnos, probablemente en la mayor parte de las veces por una combinación de factores económicos, de los cuales la universidad misma no tiene control, pero de factores también académicos, currículum inadaptado, métodos que no son los más adecuados para este tipo de alumnado y procesos de aprendizaje mal apoyados por nuestras instituciones que hacen que una mitad deserte. Entonces yo creo que así como ese, claro, hay varios otros desafíos ligados a esta nueva circunstancia de una educación superior masiva, los cuales no voy a detenerme porque ya mostrando cuál era el futuro al que tenemos que ir, el profesor Salmi los nombraba, formación de competencias genéricas. Particularmente está probado en toda la literatura, particularmente los estudiantes que provienen de hogares de menores recursos y particularmente vulnerables desde el punto de vista del capital cultural, justamente sus principales fallas son no solamente de conocimiento específico en las competencias cognitivas, sino que son de carácter motivacional, de disciplina para los estudios. Yo durante un buen tiempo, no lo hago ahora, pero durante muchos años enseñé en el pregrado en primer año, ¿no? Y recibía, por lo tanto, a estudiantes en una universidad medianamente selectiva, ¿no? O sea, estudiantes que venían más bien, una parte de ellos con bien sólida formación y otra parte no tanto, y siempre me llamaba la atención que cada vez que uno decía a los alumnos, mire, estábamos el día lunes, yo tenía mi clase y decía, el viernes tenemos la próxima clase, les voy a dar a leer un artículo, no tiene mucho, son 15 páginas, pero es un artículo complejo, van a tener que dedicarle varias horas a leer y a entender, y van a venir acá el viernes y vamos a conversar de este artículo, no voy a hablar yo, sino que vamos a conversar. Y se disparaba más de la mitad de las manos del curso diciendo, profe, como nos dicen ahora ya, profe, es que el viernes tenemos ya no sé qué, un examen en el ramo de Derecho Romano o de Procesal Penal, si es que uno estaba enseñando en una facultad de Derecho. Y yo le decía, bueno, ¿y cuál es el problema? O sea, ¿podrán tener dos desafíos en un mismo día? ¿O ustedes creen que la vida, cuando lleguen... Y ahí uno empieza a darse cuenta de que en realidad este tipo de cosas básicas como poder planificar en función de los propios recursos de aprendizaje que cada cual tiene, o sea, tener un buen conocimiento de cómo funciona la mente de uno para aprender y cómo uno en el tiempo tiene que distribuir las tareas, que es algo que uno supondría que la educación primaria y secundaria le entrega a todos los alumnos, es algo muy raro, ¿no? O sea, son ese tipo de competencias, de habilidades, de destreza, que tienen que ver con las disciplinas de estudio, que tienen que ver, por cierto, también con comprensión lectora, pero también con capacidad de comunicación, de participar en una conversación, y si uno le pide a un alumno por qué no viene y sales adelante y le hablas a tu compañero de cuál era, en síntesis, cuáles son los dos conceptos principales del artículo del profesor Lindblom que leímos el otro día, que yo les encargué leer, y no lo pueden hacer. Entonces, si la universidad en su primer año no tiene un conjunto de mecanismos para apoyar, para compensar, para remediar este tipo de vacíos en la formación, quiere decir que va a tener una altísima deserción, ¿no? La excusa que uno muchas veces escucha de los propios colegas en la universidad, por ejemplo, en mi país, bueno, los colegas que dicen, pero ¿cómo lo puedo hacer mejor yo si estos alumnos vienen con enormes vacíos? No saben leer bien un artículo, ¿qué quiere que haga? Entonces, uno les dice, pero si ustedes hablan con un profesor de secundaria, entonces le dice, oiga, mire, esto es lo que está pasando, el profesor de secundaria le va a decir en muchas partes, el problema está en que estos chicos vienen con una formación primaria, básica, muy débil. Realmente no aprendieron a leer bien, muchas veces no articulan las ideas, tampoco han podido expresar bien.
Y en los profesores de primaria, en mi país por lo menos, dicen, ahora tenemos claro dónde está el problema está en la familia. La familia se destruyó, las comunidades están anarquizadas, el padre no sé qué, abandonó la casa, hay una mujer jefa de hogar y todo es muy difícil y por lo tanto nosotros recibimos unos alumnos, una parte de los cuales, aunque no lo van a decir porque es muy fuerte, pero en la conciencia de muchos de nuestros profesores en primaria, una parte de esos niños carecen de educabilidad, o sea, no son educables. Yo he estado con profesores que sin usar este término técnico, lo que le están diciendo al investigador es decirle, mire, la verdad es que en las condiciones que vive este chico, el hecho de que lo recibamos en un colegio y lo tengamos acá y le demos ternura y le demos cuidado, eso es suficiente. Pero luego uno dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, eso es fantástico, pero que no se le dé las letras básicas y la capacidad, las competencias, no empiezan a desarrollarse las competencias básicas, va a generar consecuencias a lo largo de su vida. Y eso otra vez hoy día, cualquier estudio que ustedes vean de desarrollo temprano de los niños, se sabe que al momento de ingresar al colegio una buena parte, así de dramático es, una buena parte está ya predeterminada por lo que ocurrió entre el día 0 y los 5 años. Y luego la universidad, claro, cuando recibe a alumnos que vienen con todos estos problemas, y esto va a ser el futuro nuestro por los próximos 35 años. ¿Cómo se llama? La divina que consulta el profesor Salmi, está claro que no es de América Latina, porque le había dicho, entre otras cosas, dado lo mal que lo han venido haciendo con sus propias economías, etcétera, van a vivir en condiciones donde van a tener que recibir ustedes, profesores, y directivos de universidades van a tener que recibir a una proporción altísima de alumnos que tienen todos estos problemas. Y claro, en cada uno de nuestros países hay un grupo de universidades que no va a enfrentar este problema, que son las pocas universidades que reciben a un casi 100% de alumnos que vienen de familias con el máximo capital cultural, económico y social. La Universidad probablemente de San Pablo es un muy buen ejemplo. La mejor, se dice la mejor universidad en América Latina. Pero en realidad lo que recibe son jóvenes que han cursado, que nacieron en hogares muy bien dotados, donde los padres son, el 98% de ellos, padre y madre, son profesionales, han ido a colegios particulares pagados, que son los más caros de la ciudad, y claro, ganan las pruebas de selección para ingresar a la Universidad de San Pablo. Ese tipo de universidades puede seguir funcionando con un currículum y con métodos adaptados a las élites, pero la gran mayoría de las universidades de América Latina no participan de esa parte del juego de la educación superior. Forman a jóvenes que vienen totalmente de otras condiciones y, como digo, ese ha de ser por los próximos años el desafío principal que vamos a tener en nuestros países. Otro desafío, si miramos ahora la investigación y el desarrollo, o sea, las actividades de investigación y desarrollo académico, son, por cierto, un desafío muy importante, pero que como muestra este cuadro, este gráfico de acá, esta torta, este desafío del que voy a hablar ahora tiene que ver con este grupito de universidades, que son más o menos el 10% de las universidades en cada país, que son las universidades que realmente tienen de manera continua y relativamente compleja investigación. Y eso se puede medir de distinta manera. Yo aquí estoy usando la manera más simple de medir y tomo el periodo 2008 al 2012, que es la última información disponible, o sea, esos son 5 años, y miro cuántas universidades de América Latina publican 5.000 o más artículos internacionalmente registrados, es decir, publican más de 1.000 al año. Sé perfectamente, y después podemos conversar de ese tipo de cosas, que es una medición bastante brutal y grosera, pero es la que se usa con mayor facilidad para hacer comparaciones internacionales. Yo entonces digo, cuando miro cuántas son las universidades que tienen más de 5.000 publicaciones, el 0.7% de universidades de América Latina. O sea, de las 3.500 que son el total de nuestras universidades, menos del 1% se puede clasificar propiamente en este cuadro como
Research Universities, universidades de investigación. Ahí está la Universidad de San Pablo, están varias universidades brasileñas, está la UNAM en México, está la de Buenos Aires, está la Universidad de Chile, es decir, una, dos o hasta 5 o 6, como en el caso de Brasil, universidades tienen esta característica. Luego yo hablo de un número de universidades que llamo con investigación, no de, sino que con investigación, que publican de 2.500 hasta 5.000, y ahí, por ejemplo, entra la primera universidad colombiana en investigación, que es la Universidad Nacional, está en esta segunda categoría de universidades con investigación. Y luego hay unas universidades que yo llamo emergentes a la investigación y que es la que más me interesa destacar acá, que son alrededor de 6 o 7% de las universidades, donde por primera vez aparecen, la mayor parte de universidades siguen siendo públicas, pero hay algunas universidades privadas de investigación aquí en Colombia y en otras partes de América Latina que ya tienen esto que yo estoy llamando emergentes de categoría 1 y 2, que van entre 1.250 hasta 2.500 artículos o por encima de 500 hasta 1.250. Y por eso que hay una clasificación. Y son entonces universidades cuyo desafío más interesante es el desafío de transformarse en universidades de investigación. Y yo me he encontrado recorriendo América Latina con muchas universidades privadas que hoy día discuten este tema. Dicen, bueno, nosotros somos hasta ahora una universidad puramente docente o básicamente de docencia, pero queremos empezar a desarrollarnos como universidades de investigación. No vamos a ser una universidad que pueda competir con la Universidad Nacional de Colombia o con la Universidad de los Andes, o la de Antioquia, que son las 3 universidades con mayor capacidad de investigación instalada en este país, pero queremos empezar. Y estas otras universidades también han demorado muchas décadas en llegar a ser lo que hoy día son. Bueno, ¿cuáles son los problemas que vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a financiar este desarrollo? Es un desarrollo caro. ¿Cómo vamos a tener asociado a las actividades de investigación actividades de posgrado en el nivel de doctorado? Es imposible pensar que uno puede ser una universidad emergente a la investigación si no tiene un número mínimo de muy buenos programas de doctorado, es decir, con jóvenes que se están entrenando como futuros investigadores y que por lo tanto van a contribuir a la investigación que la universidad está desarrollando con sus investigadores ya establecidos. Las universidades como la de Campina o la Universidad Nacional tienen otro tipo de problemas. Ahí su problema es cómo mantienen el esfuerzo que ya han consolidado en investigación, cómo internacionalizan su investigación, cómo forman cantidades grandes de doctores para que trabajen como investigadores en otras universidades del propio país. Entonces, esos son problemas que muchas de nuestras universidades todavía no tienen. En el mejor de los casos, la mayor parte de nuestras universidades mejores y más serias en las categorías de no investigación, digamos así, tienen uno de 2 desafíos, o el desafío al que me refería de transitar hacia la investigación y tener estrategias adecuadas para eso, estrategias de formación de recursos humanos, estrategias de cómo organizar dentro de la universidad la investigación, estrategias de desarrollo de los posgrados, y la categoría de universidades puramente docentes, yo creo que también tienen un muy serio desafío que uno puede llamar de investigación, que no es instalar la investigación en áreas científicas, una investigación muy sofisticada en esos campos disciplinarios, sino que es investigación sobre la propia práctica docente. Es decir, cómo una universidad puramente docente se vuelve altamente reflexiva sobre sus propios procesos de investigación. ¿Cuánto sabe realmente de las prácticas de investigación que usan los profesores? ¿Qué es lo que la universidad puede enseñarle a sus propios profesores respecto de cómo evaluar, por ejemplo, que es un problema siempre muy delicado, ¿no? Nosotros los académicos creemos que la evaluación
es un tema que de alguna manera es automático. Es curioso que en las universidades los académicos pensemos que en realidad nosotros sabemos evaluar alumnos, que es algo muy complejo de hacer, como lo sabe cualquiera que ha estudiado pedagogía y le dedica años a entender cómo se evalúa formativamente a alguien para contribuir con su formación. Nosotros enseñamos ingeniería, sociología, trabajo social, arqueología, con gente que se ha destacado en su campo profesional o ha investigado, pero suponemos que de métodos pedagógicos lo sabe automáticamente, por inspiración divina o por inspiración académica, digamos, graciosa. Y la verdad es que no es así. Entonces, una universidad puramente docente, si quiere llegar al máximo nivel de excelencia en el campo puramente docente, tiene a su vez un desafío de investigación que tiene que ver con los procesos de aprendizaje y enseñanza. ¿Cómo nos empezamos a encaminar a todo este mundo que esta mañana dibujó el profesor Salmi en el campo de la docencia, ¿no? Estos famosos, digamos, modos nuevos de aprovechar métodos pedagógicos fundados en tecnologías de información y comunicación, en Internet, en la revolución digital. Bueno, eso no va a ser otra vez un tránsito automático, porque automáticamente si nosotros le pedimos a los profesores que transiten, lo que hacen los profesores es levantar un programita, lo mismo que enseñaban antes, con el mismo sílabus, con las mismas técnicas, lo pone en un PowerPoint y si es más sofisticado lo pone en alguna parte donde los estudiantes lo encuentren en la red interna de la universidad o en YouTube. Bueno, pero en realidad todos nosotros hemos mirado, por ejemplo, los programas TED que tienen durante 15 minutos y yo no sé si ustedes miran así con cierta preocupación, cómo alguien, a veces yo digo, cómo yo en un tema que no es mi tema, pero me interesa mucho ver cómo funciona desde el punto de vista de la psicología cognitiva y particularmente de la neurobiología del cerebro, el aprendizaje de los niños. Y aprendo una gran cantidad escuchando 15 minutos a un profesor. Y nosotros todos trabajamos con unos plazos de tiempo larguísimos, con unas formas bastante artesanales de evaluación, toda esta nueva tendencia del flipped classroom, que es la idea de que en realidad la sala de clase debiera servir solo para conversar con los alumnos y todo el resto del trabajo que hoy día es el principal del profesor, que son lecciones frontales como la que yo estoy haciendo acá, durante una hora, con citas bibliográficas, etc. Eso está puesto, está bien organizado y lo hacen los estudiantes en la casa. Y vienen 1 o 2 veces a la semana a la universidad. Imagínense ustedes desde el punto de vista de los costos, una vez pagado el costo de hacer toda esta transformación, que siempre va a requerir recursos, luego el costo de la docencia va a disminuir brutalmente, ¿no? Porque no va a haber, lo más caro de toda la docencia son, por cierto, las jornadas completas de profesores que tienen doctorado. Eso es la parte más, digamos, lo intenso en el tiempo y en jornada de profesores de alta calificación es la principal parte del costo de una universidad tradicional. Eso podría cambiar radicalmente y va a necesitar además cambiar por lo que vimos antes, porque el día que Colombia, yo no recuerdo en este momento cuántos son los estudiantes en total en Colombia, del orden de ¿qué? ¿De 2 millones y tanto o no? El total de la matrícula, sí, de Colombia como país. Sí, yo pensaba que eran como cerca de 2. Pero bueno, eso con una tasa de participación que está apenas en el promedio de América Latina. O sea, para llevarlo a una tasa de 70% de los jóvenes va a haber que aumentar a 3 millones, a 4 millones de estudiantes, al costo actual por alumno de este sistema docente tradicional, intensivo en horas de clase, con profesores con doctorado, etcétera, etcétera, el costo va a ser tan grande que el país no lo va a resistir y que las familias tampoco lo van a resistir, ¿no? Y entonces, a esa altura, efectivamente, vamos a estar forzados por las circunstancias o por las políticas gubernamentales
a cambiar y revisar nuestros modelos tradicionales de formación. Entonces yo creo que cuando se dice universidades de investigación versus universidades puramente docentes, ya hay una cierta sonrisa irónica como diciendo en realidad las universidades de verdad son las que tienen investigación masivamente, es decir, las universidades de verdad en América Latina, alguien diría, son el 10% de las 3.500, o sea, 350 universidades. Y todo el resto, en realidad, son institutos postsecundarios. Es un profundo error, porque hoy día no cabe duda, creo yo, que uno puede dar muy buena formación en la mayor parte de los programas conducentes a títulos técnicos y profesionales en universidades puramente docentes, pero a condición de que la universidad esté permanentemente investigando sobre sus propios procesos y que haya equipos de investigación que son los propios docentes que reflexionan, discuten y mejoran sus prácticas. Y eso es digamos, es una visión bien distinta de cuáles son los desafíos de una universidad docente. La gente a veces piensa que es nada más que aumentar el número de alumnos, incrementar las salas de clase, mejorar la biblioteca, y en realidad el corazón del problema no está ahí. El corazón del problema es curricular, es de métodos pedagógicos, es de capacitación de profesores, es de nuevo uso innovativo de las tecnologías, o sea, acercarse mucho a lo que veíamos están haciendo ya desde ya ciertas universidades en los países desarrollados, incluso en países con un nivel económico semejante al nuestro, en países como Asia. Bueno, déjenme decir algo muy breve sobre esta otra función cada vez más importante de las universidades. De las universidades se espera no solamente docencia en primerísimo lugar de calidad y pertinente, sino también investigación en cualquiera de sus grados, como vimos recién, sino también el cumplimiento de funciones culturales, sociales. Ustedes vivos de la universidad tienen tradición y tienen experiencia en educación continua, en tratar de hacer programas de extensión para poblaciones apartadas. Y ahí hay un mundo por delante, digamos, otra vez, porque cambiaron las tecnologías, porque efectivamente los conocimientos están también cambiando tan rápidamente, que hoy día una proporción mucho más alta de las poblaciones en cada una de nuestras sociedades están requiriendo, entre otras cosas, aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Ya nadie supone, digamos, como lo dijo bien el profesor Salmi, de que uno va a estudiar una vez en su vida entre los 18 y los 24 años y después va a trabajar 50 años con esa plataforma de conocimientos que uno consiguió haciendo su primer grado o su primer título. Todo el mundo sabe que hoy día hay que tener permanentemente programas de renovación de su conocimiento, reciclaje, aún no estando forzado. Lo más probable es que el día de mañana efectivamente las políticas de acreditación y las políticas públicas de los gobiernos pongan un límite al valor del certificado profesional y digan esto va a durar 5 años, como decía Yamil. Ya en varias partes es así, ¿no? Y por lo tanto hay permanentemente que tener una oferta desde el punto de vista de las universidades bien organizada para hacerse cargo de todas estas otras necesidades para personas que ya no son jóvenes, que están trabajando, que combinan estudio con trabajo, que no pueden ir cualquier día durante muchas horas. O sea, también esta tercera misión exige ser repensada y repensarla también desde distintos ángulos. Son funciones puramente de bien público, digamos así, financiadas por la universidad. Bueno, ¿hasta cuándo la universidad puede financiar? ¿En qué monto puede financiar? O son tareas que se cumplen, pero también mirando un cierto retorno económico para poder invertir en todas las innovaciones que la universidad tiene que hacer. Y son dos visiones distintas de lo que tiene que ver con tercera misión. Responsabilidad social, como se suele hablar ahora en un lenguaje más empresarial, pero las universidades, en toda América Latina hay grupos de universidades que integran unas redes de responsabilidad social corporativa y miran mucho al clima organizacional interno, ya por ejemplo en el mundo externo, en su entorno. Bueno, ¿cuál es la contribución de la universidad? Alguien lo preguntó acá, a las cuestiones medioambientales.
en qué medida ese tipo de temas está presente, no solamente en el currículum, sino también en los comportamientos diarios de profesores y estudiantes de una universidad. Todo eso muchas veces se engloba bajo esta noción de responsabilidad social corporativa, y creo que efectivamente es un tema al que tenemos que dedicarle tiempo, energía y discusión. En términos del gobierno de las universidades, que es el último aspecto que yo quería tratar de los desafíos, me parece a mí que nosotros en América Latina, no tanto en las universidades privadas, pero en las universidades públicas, sobre todo, nos perdemos mucho en esta discusión de si el sistema es democrático o no es democrático, como si ese fuera realmente el problema central, entendiendo por democrático que voten todos los estamentos en la tradición de la famosa reforma de Córdoba de 1918. En realidad, a mi juicio, el desafío más grande que tienen las universidades, tanto públicas como privadas, es si tienen un modo de gobernanza y de liderazgo interno que permita hacer los cambios que la institución requiere para irse adaptando continuamente a un entorno que es cambiante, que es turbulento, que nos propone permanentemente nuevos desafíos. Es decir, tienen la gacela y el león instalado en su sistema cerebral una función ejecutiva de liderazgo que les permita cambiar. Y la verdad es que uno encuentra en muchas universidades que, si uno está hablando no en una sesión pública, pero en confianza con el rector, le dicen, ¿sabe qué más? Acá yo puedo administrar varias cosas. Esto es muy propio de las universidades públicas de nuestra región. Yo puedo administrar, le dice el rector. Mandar y sobre todo tratar de cambiar algo importante, no, eso no se puede hacer porque la universidad, el poder de la universidad está en los decanos de las facultades. La verdad es que los recursos se reparten automáticamente y se sabe anticipadamente. Luego, yo tampoco no puedo, por ejemplo, cerrar un departamento. ¿Para qué me habla de algo tan imposible como eso? Yo no puedo nunca cerrar un departamento, aunque haya perdido los alumnos, aunque hoy día ya no tenga más que 3 alumnos y 17 profesores, y por lo tanto es completamente irracional mantenerlo, pero no lo podría cerrar porque, entre otras cosas, cuando fui elegido en la alianza que me eligió, estaban también los representantes de ese departamento. Y por lo tanto, ellos siempre entendieron que de buena fe yo no iba a hacer esto. Entonces, tenemos en muchas partes algo que un sociólogo francés llamó alguna vez una forma de gobierno vetado, bloqueado. O sea, un gobierno que está bloqueado por una especie de sistema perfecto de vetos dentro de la universidad. Eso pasa muchas veces en las universidades públicas. Yo puedo contar la anécdota, por ejemplo, recuerdo bien en España, que tiene hoy día realmente unas universidades que han mejorado mucho. A veces en América Latina decimos, no, en España no hay nada. No, las universidades españolas han crecido y mejorado muchísimo. Y hoy día, particularmente en el campo de la investigación, tienen en algunas cosas investigación muy de punta a nivel mundial, cosa que en general en América Latina ningún país, incluso Brasil, no lo tiene. Pero yo estuve en la misión de la OECD, de la OCDE, de este grupo, este famoso organismo que agrupa a los países desarrollados, para evaluar. En ese caso yo formaba parte del equipo evaluador de las políticas y del sistema de educación superior español. Y visitando a los rectores de las universidades públicas, ya el 80% son universidades públicas, lo que decían era, por favor ustedes digan en su informe que la forma de gobierno con participación amplia es insostenible. Y yo siempre le decía a los rectores, ¿y qué sacamos con decirlo nosotros si usted no se atreve ni siquiera a decirlo públicamente usted en una asamblea? Ah, no, yo no lo puedo decir dentro. Por eso me importa mucho que ustedes lo digan, ¿ya? Pero eso no lleva a nada. No se ha producido ningún cambio en 20 años en la estructura de gobierno de las universidades españolas. Y acá en América Latina, en el campo de las universidades públicas, pasa algo similar. En el caso de las universidades privadas es distinto, pero también tenemos problemas de consolidar un gobierno. ¿Cuánta participación de los académicos ha de existir en distintos tipos de universidades privadas? ¿Qué método de búsqueda o de designación vamos a usar para rectores y para decanos, directores de departamento o directores de carrera?
cómo vamos a combinar unas ciertas tradiciones de colegialidad que son propias de las universidades con una administración más, entre comillas, empresarial o emprendedora, rasgo que tienen muchas de nuestras universidades privadas en América Latina. Es decir, hay muchas tensiones para armar un buen sistema de gobierno. ¿Cómo representamos a los famosos stakeholders externos en la conducción de la universidad? ¿Han de estar o no representado el gremio empresarial, algunos de los principales gremios profesionales? ¿Han de estar representados en el consejo estratégico de la universidad otras fuerzas de la propia comunidad en la cual la universidad existe? Son todos temas a los cuales no se pueden eludir, se tienen que discutir y hay que encontrar finalmente en las universidades privadas también una forma que tengan legitimidad y por lo tanto le den estabilidad al desarrollo de la universidad, pero que sean a la vez eficaces, porque por ejemplo esa es una buena ventaja de este tipo de universidades frente a universidades con gobierno bloqueado, que terminan siendo muchas veces muy ineficaces o inefectivas. Bien, nada más que para terminar, dos cosas. Este es un ejemplo que voy a citar y después digo otro cortito, que viene de un libro del más grande sociólogo de la educación superior y de las organizaciones de educación superior, que es como el patrón de este campo de estudios que se llamaba, que murió hace pocos años, Burton Clark, que escribió muchísimo sobre sistemas y políticas comparadas de educación superior. Y un trabajo que hizo muy interesante en Europa, en los años, fines de los 80 y toda la primera parte de los 90, se dedicó a estudiar universidades que habiendo estado prácticamente en crisis, y eran todas universidades públicas, por distintas razones, eran reconocidos a la altura que él hizo su estudio como universidades altamente exitosas. Y entonces él, a través de un método de amplias consultas con todos los principales investigadores y académicos de este campo de estudio de la educación superior, averiguó cuáles eran esas universidades que tenían esta trayectoria, que estando en una situación crítica se transforman en líderes de su país. Y le dijeron al final con bastante consenso, tendría usted que estudiar la Universidad de Warwick en Inglaterra, tendría que estudiar Strathclyde en Escocia, Chalmers, que es un instituto tecnológico en Suecia, tendría que estudiar la Universidad de Twente, que es una universidad holandesa en una ciudad que se fue deteriorando y que esas típicas ciudades que van perdiendo su fuerza industrial y por lo tanto la universidad también se volvió muy débil. Y algunas otras que no recuerdo en este momento. Entonces, lo que hizo Clark fue instalarse en estas universidades y estudiarlas por dentro durante meses y un par de años, y produjo un libro que se llama Universidades Emprendedoras. Y él dijo mucho, dudé, porque yo soy norteamericano, decía él, y la palabra emprendedor o empresarial es una palabra muy respetada, pero me doy cuenta que en otras partes, incluso en Europa, y para qué decir en América Latina, donde me interesa que el libro se lea, la verdad es que esa palabra no tiene gran resonancia, por lo tanto no las llamo universidades empresariales, sino emprendedoras, que podrían también haberse llamado universidades innovadoras. Y entonces dijo, bueno, ¿cuáles rasgos en común tienen todas estas universidades que hicieron un tránsito tan complejo de la crisis completa a transformarse en líderes dentro de su país? Y entonces identificó estos elementos, siendo el primero un fuerte liderazgo de cambio. Y él dijo, mire, el liderazgo para el cambio se puede constituir de muy distintas maneras. A veces dependía de un individuo, otras veces dependía de un equipo, otras veces era fuerte, digamos, porque tenía un proyecto del cual persuadía a la universidad, en otros casos era más bien un liderazgo muy articulador. Es decir, había distintas modalidades. Pero él dijo, y parece totalmente lógico, ninguna de estas universidades dejó de tener durante varios años un órgano, un núcleo, más que un órgano, un núcleo de personas que encarnó un proyecto de futuro, de renovación, un plan estratégico de cambio, y lo hizo. Y lo hizo exitosamente porque
cuando él estudió en las universidades, todas esas universidades se habían transformado. Dijo, curiosamente, lo más importante que yo he observado en todas estas universidades es que todas ellas cambiaron no puramente desde dentro, sino que porque se preocuparon particularmente de lo que él llamó la interfase, un anillo de interfase entre la universidad y su entorno. Es decir, hicieron alianzas o trataron de prestar un servicio a grupos del sector empresarial, del sector productivo, o a comunidades muy deterioradas, urbanas, en fin, miraron hacia afuera, no solamente hacia adentro como esta imagen que tenemos en América Latina de la Torre de Marfil, de la Universidad Torre de Marfil, que solo se preocupa del conocimiento y se mira todo el día hacia adentro. Fueron tan innovadoras porque en realidad salieron y encontraron una manera nueva de vincularse a la sociedad. Es decir, puesto en los términos de las funciones, la tercera misión de la universidad adquirió en este tipo de universidades de golpe una enorme relevancia e importancia. Lo otro que hicieron fue generar recursos propios, es decir, dejaron, porque eran universidades públicas, de depender exclusivamente del presupuesto fiscal y empezaron a transformarse en universidades que vendían servicios o que cobraban matrícula, que en general tenían capacidad de producir un excedente para poder tener libertad para invertir en proyectos de innovación, ¿no? Cuando Yamil dijo, en el futuro las universidades públicas no van a tener más que el 10% de su dinero proveniente de las arcas fiscales, estaba apuntando en esta dirección. Berkeley hoy día tiene el 30% de recursos estatales. Las universidades públicas de mi país desde hace 10 o 15 años se mueven entre 15 y 50% de fondos estatales. El resto, la política les obligó a salir a buscar recursos fuera de la institución, ¿no? Y eso me temo que va a ser la realidad en los próximos 30 años en todas partes del mundo. Es decir, las políticas fiscales no van a poder financiar 100% del presupuesto de las universidades. Otra cosa que hicieron interesante fue no decir, bueno, las facultades de economía y de ingeniería son muy propensas a transformarse en unidades muy innovadoras, a vender servicios, etc. Tenemos que preocuparnos de lo que pasa con las humanidades, con las facultades más tradicionales, para que también entren en esta, que es el último punto, cultura de la innovación. Él decía, ese es el último punto, es el más difícil, nos surge en menos de 10 años decir, pero hay que lograr cambiar la cultura de la organización, y eso es cambiar la cultura de nosotros los profesores, que somos en general bien conservadores en materias académicas, o sea, solemos ser muy progresistas en muchas cosas, pero cuando se trata de la organización de la universidad, etcétera, tendemos a ser extraordinariamente conservadores. Bueno, y cierro con este último cuadrito, que lo tomé de un libro que acaba de aparecer en América Latina, no sé si acá llegará o no, escrito por dos compatriotas míos. Uno es profesor que se fue de Chile hace 30 años y se transformó en una especie de estrella en la escuela de management del MIT. Y el otro es el vicerrector, ex vicerrector académico de la Universidad Católica en Chile, que es una universidad muy innovadora, etc. Y en un punto cuando proponían cómo discutir, digamos, cómo mirar el mundo de la universidad desde el punto de vista de las partes interesadas, los famosos stakeholders internos y externos, decían, uno de los grandes errores, y me acordé y dije, voy a mostrar esta misma lámina porque Yamil mostró una que era una estrella, ¿no? Esta no es exactamente la estrella, pero es como una sugerencia para el planificador universitario, diciéndole ya no se puede hablar de, por ejemplo, queremos trabajar con empresas. ¿Qué queremos hacer con empresas? ¿Queremos ser socios en investigación? ¿Queremos usar empresas como donantes? ¿Queremos buscar a las empresas como receptoras de servicios y tener programas de estos que llaman in-house, de armarle un programa de capacitación sobre algún tema nuevo, cosa que la academia muchas veces puede hacer? Yo conozco en algunos países instituciones
extraordinariamente dinámica e innovadora que generan una parte no despreciable de sus recursos a través de ofrecer cursos completamente adaptados a una u otra empresa. Y cuando hablamos de académicos, bueno, tenemos que hablar de full time en investigación. Es un tipo de académico. Yo pertenezco a ese que ha de ser, como dije ayer en alguna conversación, uno de los grupos más odiosos, porque los académicos dedicados nada más que a la investigación tenemos muchas demandas sobre la universidad, ¿no? Que nos den tiempo, que no nos hagan hacer clases en los pregrados, que nos den buenos laboratorios, que nos permitan viajar mucho por el mundo, porque las disciplinas hoy día son internacionales. Bueno, pero somos siempre una minoría dentro de la universidad. Al lado hay profesores que son básicamente docentes. Bueno, hay una carrera que hay que organizar bien, es la misma para los investigadores o para los docentes, donde se ponen los incentivos económicos. Todas las universidades de América Latina que están en transición hacia la investigación, lo que han hecho es poner fuertes incentivos económicos por publicación de artículos de estos que se llaman EASY, ¿no? Que son artículos registrados por esta gran industria que en realidad es Thomson, ¿no? Y entonces que son el principal banco de datos de dónde y qué se publica y cuántas veces se cita y todo, y las universidades empiezan a darle incentivos a los investigadores para que publiquen en revistas que están en ese banco de datos, y mientras mejor la revista y más citado, más dinero, en fin, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Lo único que quiero decir con esto para terminar es que al pensar el futuro de la institución ya no es posible hablar como si las 3.500 universidades fueran lo mismo, y luego que uno tiene su propio perfil, tiene que mirar su propio perfil de universidad en su entorno en relación con todas estas distintas dimensiones de sociedad, de Estado, de profesores, de empresas, de jóvenes, de comunidades. O sea, el ejercicio de pensar el futuro de la universidad, que es lo que justamente nos convoca y le interesa a todos, es pensar no esquemáticamente, no imitando el modelo de una universidad emprendedora, porque nunca Clark dijo, y luego toda universidad tiene que ser emprendedora. Lo que dijo es, si usted elige ese camino, tiene que por lo menos aprender la lección de quien ya lo recorrió, y estas son las dimensiones. Pero luego cada cual, y eso es lo interesante del futuro, cada cual tiene que inventarse su propio futuro. Muchas gracias. Estamos llegando ya al final de nuestra jornada de la mañana con el paso siguiente, que son las preguntas formuladas por ustedes. Comencemos, doctor Brunner. ¿Cómo hacer investigación en una universidad con pocos recursos económicos, de docencia investigativa y estudiantes con bajos recursos? Bueno, hay, digamos, una parte de la investigación que efectivamente es muy cara, toda la investigación en el campo de las ciencias duras, buena parte de la investigación en ingeniería, pero el inicio de la investigación en la universidad, por ejemplo, investigación aplicada a los propios procesos educativos, no tiene por qué ser una cuestión, digamos, extraordinariamente cara. Lo único que uno requiere es una buena organización del tiempo. Si el docente tiene que estar, digamos, prácticamente todo el día o haciendo clase o girando en torno al curso, corrigiendo pruebas, preparando, planificando la clase de mañana, efectivamente no lo va a poder hacer. Pero si uno organiza bien, con cierta flexibilidad, el tiempo de los docentes, particularmente de aquellos que realmente tienen más experiencia e interés en investigar, uno podría hacer proyectos efectivamente con muy pocos recursos para partir. Ahora, obviamente que si esto se inscribe en una estrategia de tránsito de una universidad docente a una universidad emergente en investigación, eso ya requiere un plan de inversiones de mediano plazo, y cualquiera de las universidades que han hecho ese tránsito, y aquí hay en Colombia varias, presentes también algunas, bueno, eso claro requiere o excedentes generados dentro de la universidad para poder hacer subsidios,
o requiere una política del Estado que tenga fondos disponibles específicamente para este tipo de instituciones que están queriendo recorrer el camino de tránsito hacia la investigación. Tenemos otra pregunta. En una universidad que se denomina de docencia, que hace investigación, ¿cómo se relacionan estos dos pilares, docencia e investigación? ¿Es posible hacer una buena docencia sin contar con investigación o es necesario hacer investigación para tener una buena docencia? Yo creo que a esta altura este problema está resuelto por la evidencia disponible. Yo creo que la evidencia muestra que puede haber una muy buena universidad docente que no tenga investigación en el sentido, digamos, de la investigación en las disciplinas muy avanzada, muy compleja, etc. De hecho, por ejemplo, hace poco tiempo participé en un seminario donde profesores de la Universidad de Leiden, que es la más antigua de Holanda, tiene 400 y tantos años, está entre las 100 mejores universidades del mundo, su facultad de humanidades es la número 25 en el mundo. Los profesores, digamos, y el tema era vínculo entre investigación y docencia. El exponente, que era un profesor en la Facultad de Educación, decía, en realidad a esta altura la relación entre investigación compleja de punta y el pregrado en mi universidad, que tiene investigación compleja de punta, decía él, no hay. No es cierto que la idea esta de Humboldt, 1810, creación de la Universidad de Berlín, de donde viene esta idea, lo que decía Humboldt es el profesor catedrático, que en Alemania de 1810 era los pocos que investigaban, le va a enseñar a sus alumnos desde el primer día no contenidos, le va a enseñar cómo va avanzando y razonando un investigador. Eso la verdad es que hoy día no existe, ¿no? Hoy día en universidades masivas con muchos alumnos, el profesor que investiga en la punta de su disciplina, lo único, como yo dije, que le pide a su autoridad, decano o rector, es que no quiere hacer clase en primer grado. Hay 100 libros en Estados Unidos publicados sobre el tremendo problema que tienen las muy buenas universidades, Harvard, Yale, Stanford, Princeton, MIT, para lograr que un profesor que está investigando en la punta y que podría el día de mañana tener el premio Nobel, haga clase a primer grado. Él le va a decir siempre, yo estoy dispuesto a hacer clase todo lo que usted quiera a doctorantes, porque entonces eso fortalece mi investigación. Y hay algunos pocos que tienen una gran vocación académica y que hacen clases a veces en una sala en Harvard para 400 alumnos, pero son 2 o 3 casos que se conocen. Entonces, en realidad, hoy día, donde el conocimiento más avanzado está disponible en Internet, en cualquier especialidad de cualquier disciplina, una persona que no esté él investigando, sin embargo, puede estar completamente al tanto de lo que pasa en la frontera que interesa para efectos de la docencia. Antes los profesores podían decir en América Latina, pero es que en la biblioteca de mi universidad ni siquiera están las 3 revistas principales. Bueno, hoy día eso se acabó. Hoy día ningún profesor puede decir no tengo acceso al conocimiento, porque no investigo, no. Yo puedo estar al tanto de lo que hay en educación en general, porque está en Internet, a pesar de que mi especialidad, ahí yo necesito leer con detalle todo, porque hay trabajo sobre esas materias. Bueno, esa es otra cosa. Entonces yo sí creo que se pueden hacer las 2 cosas perfectamente. Fomentar los semilleros de docentes con los mejores estudiantes, aunque se incurra en endogamia académica, o reclutar profesores de fuera de la institución y tomarse más tiempo en programas de formación de docentes a la medida de las necesidades del proyecto educativo institucional. ¿Qué opina usted de las 2 alternativas? A ver, así como están puestas blanco y negro y después nunca la realidad están así, yo claramente estaría a favor del reclutamiento por fuera, es decir, a tener el mínimo de endogamia
donde siempre los alumnos vienen de la misma universidad, salen a hacer sus estudios de maestría o de doctorado, vuelven a la misma universidad y luego terminan su vida académica enseñando en la universidad, cosa que todavía es la costumbre en muchas de nuestras universidades. Estoy seguro que empobrece las posibilidades y la riqueza que trae consigo la diversidad y el hecho de que lleguen caras nuevas, personas que vienen con otro marco formativo, que tienen otras tradiciones de cultura organizacional, que es lo que hace, digamos, una cultura más dinámica dentro de la universidad. Ahora, eso, claro, uno no lo puede llevar al extremo de decir nunca nadie, porque si hay un estudiante realmente estupendo, que además tiene una gran afán y deseo de seguir su vida en la propia universidad donde estudió, bueno, también hay que darle la posibilidad, pero yo creo que esta es una tradición española. En España, uno de los grandes problemas de la Universidad Española, en todos los estudios está demostrado, es la endogamia y el control por los profesores del reclutamiento de los nuevos profesores. Y entonces, o uno está en la red del catedrático X, o uno no va a entrar. Y aquí tenemos que encontrar modos de que la carrera académica siempre esté abierta y sea competitiva a los mejores talentos que hay en la ciudad o en el país. Un elemento motivacional al estudiante universitario, además de su entorno social y económico, es la expectativa para un posible empleo futuro. Colombia tiene un muy alto índice de desempleo o subempleo de profesionales. La universidad produce graduandos que no los vincula el mercado laboral. ¿Qué hacer para esto? Bueno, yo creo que hay que primero aceptar de que la universidad no forma solamente para el empleo. Forma personas que tengan una visión de mundo, que tengan unas competencias y unas destrezas bastante más amplias que una preparación como la que puede exigir, digamos, no sé, Oracle a través de sus programas específicos, que enseña el uso más sofisticado de su tecnología. Eso la universidad nunca lo ha hecho ni lo debiera hacer, pero claro, tiene que preocuparse de las dinámicas del mercado laboral, de las ocupaciones técnicas y profesionales. Y desde ese punto de vista me parece a mí que las mejores experiencias muestran en América Latina que es perfectamente posible enriquecer todo lo que tiene que ver con las bases de datos y de seguimiento de los propios graduados, tanto a nivel nacional, como hace, por ejemplo, el Observatorio de Empleo en Colombia, o en Chile se llama Mi Futuro, que tiene mucha información interesante, como las propias universidades, que pueden y deben hacer, digamos, ese es otro tipo de estudio que una universidad docente tiene que tener. Si es puramente docente, con mayor razón tiene que tener muy buena información de seguimiento sobre qué es lo que ocurre con sus propios graduados, dónde están yendo, qué es lo que están haciendo. Esto que se llama subempleo a mí siempre me produce una gran duda, porque me dicen, en Chile se dice mucho eso y lo he escuchado en otros países, estudió periodismo y hoy día no está en su campo profesional. Y digo, ¿y cuál es el campo profesional de un periodista? Porque entonces si me dicen los medios tradicionales, que son diarios que se están cada día vendiendo menos en papel, televisión que contrata a muy poca gente y las radios que están prácticamente hoy día automatizadas y puede haber 2 personas sentadas ahí al lado de un gran computador que es el que maneja toda la programación. Entonces, claro que no estamos formando, digamos, si el periodista se entiende como una figura que solamente se prepara para trabajar en los medios tradicionales, estamos perdidos. Pero hoy día uno los encuentra en miles de lugares, como relacionadores públicos, como consultores de estrategias comunicacionales, como relacionadores, digamos, en el sector público, en los colegios, en las municipalidades. Es decir, hay una gran vastedad. Entonces la pregunta es, ¿está preparando la universidad a las personas que van a trabajar en el campo de las comunicaciones adecuadamente? ¿O en realidad les está dando el 80% de los cursos como si fuera a trabajar en un medio tradicional de prensa, televisión o radio? Y ese ya no es un problema del estudiante, es estrictamente curricular y de estrategia y de comprensión de lo que está pasando en el mundo laboral de las comunicaciones. Los desafíos nuevos de la educación superior implican nuevos roles en los docentes. ¿Deben todos los académicos en las universidades cumplir
con tareas de docencia, investigación, extensión, innovación, gestión al tiempo? Bueno, claro que hay siempre un pequeñísimo grupo que logra, tal vez no simultáneamente, sino sucesivamente, hacer y pasar por todas estas funciones, porque hay gente que es multifuncional, como dicen ahora con la tecnología, ¿no? Pero digamos, la mayor parte de nuestro personal académico en América Latina, que como ustedes saben hoy día son una gran cantidad de gente, más de 2 millones de personas trabajando en funciones de docencia principalmente, lo que tienen que hacer fundamentalmente es docencia bien hecha, reflexión sistemática, entre comillas, investigación ligada a la docencia y servicios, digamos, vinculados a la docencia, pero que tienen que ver con tercera misión. Yo creo que eso cualquier autoridad universitaria tiene derecho a pedirnos a los docentes. Ya las combinaciones luego son, hay universidades que en su carrera académica separan la carrera del docente de la carrera del docente investigador o investigador. Y ahí, claro, la complejidad se vuelve mayor porque hay que ver bien, y tiene que ver también con el ciclo de desarrollo de los investigadores, que es muy distinto dependiendo de la disciplina. Uno cuando va a trabajar en astronomía o en física va a hacer sus grandes aportes entre los 30 y los 40 años. Y a veces ahí se terminó, es como en ciertos deportes altamente intensivos. Mi pretensión es que en las ramas de la humanidad y de la sociología, como depende mucho más de fenómenos interpretativos, de una cierta sabiduría, entonces a cualquier edad nosotros los sociólogos vamos a producir bien y vamos a producir mejor a medida que alcancemos la tercera edad. Esa es mi pretensión, ¿no? Pero bueno, esto lo digo para decir cómo hay que combinar cuidadosamente docencia e investigación, y efectivamente uno debiera, y como decía yo, por ejemplo, y muchos colegas lo hemos hecho, hacer clases en el posgrado, pero también por lo menos asumir responsabilidades en algún curso en el pregrado, porque muchas veces para los jóvenes que están empezando su estudio universitario les resulta muy atractivo que un investigador de cierto prestigio esté en la universidad y esté trabajando con ellos, aunque no es cierto que uno le va a ir a enseñar lo que uno está investigando porque es demasiado complejo, pero uno puede enseñarle bien, si tiene buena experiencia, etcétera, bueno, como los marcos conceptuales más generales de la disciplina, que es lo que un estudiante de primer año en sociología o en derecho está queriendo entender. Y para finalizar la inevitable en este momento que vive el país, teniendo en cuenta la situación actual del país, con miras a un proceso de paz, ¿cree que están preparadas las universidades en Colombia para formar a su estudiantado, a un estudiantado tan diverso que logre afrontar los desafíos sociales? Yo creo que sí, es decir, las universidades por algo han existido durante 800 años o 700 años y se han tenido que adaptar a las realidades más complejas. Imagínense ustedes lo que eran las universidades en Europa en medio de la destrucción del nazismo. Y no desaparecieron y tuvieron que hacer clases en condiciones muy complejas y proto-universidades. Vi yo nacer en mi propio país cuando tuvimos 20 años de dictadura y la gente desaparecía y todos los profesores que habíamos estado identificados con fuerzas democráticas progresistas habíamos sido expulsados y nadie nos preguntó mucho van a ser capaces de enseñar cuando los echan de las universidades, y muchas veces fuimos capaces de hacer cosas interesantes a través de redes, digamos, semiclandestinas en la disidencia, y el día que terminó en una transición bastante pacífica la dictadura, la gente decía, bueno, y van a poder volver a convivir los que estaban a favor de la tortura y los que estaban en contra, van a poder convivir militares con civiles en un momento en que todavía el dictador sigue siendo comandante en jefe de la Fuerza Armada dentro de una democracia. Y mis hijos chicos lo que me preguntaban entonces cuando yo estaba en el gobierno, ¿y qué vas a hacer tú cuando te encuentres en una función pública con el, y decían una palabra que no voy a repetir, Pinochet? Y yo le decía, lo voy a saludar como corresponde en democracia a una persona republicana, porque ese es mi deber. Yo no me voy a poner de espalda a alguien que está ejerciendo por voluntad del conjunto de la sociedad
está ejerciendo el cargo de comandante en jefe y por lo tanto si me encuentro con él ni le sonreiré ni le preguntaré cómo está su señora esposa, pero lo voy a saludar como corresponde a una autoridad que ha sido elegida por el presidente democráticamente elegido, y a este otro señor que en el ordenamiento constitucional uno de los precios a pagar fue que iba a subsistir durante un par de años como comandante en jefe. Y claro, a veces los jóvenes, muy jóvenes, no logran entender y les parece que eso es como una transacción. Y eso es lo que todos tenemos que aprender, ¿no? Porque aquí también va a haber ese mismo tipo de situaciones. Van a estar juntos los descendientes de unos y otros y van a estar enfrentados dos historias y un abismo que separa a esas dos historias. Pero yo tengo una enorme, digamos, confianza en la adaptabilidad de nuestras instituciones, ¿no? Y nuestras instituciones... Bueno, hoy día uno ve que se discute ya con total tranquilidad, pero apasionadamente, pero no sacando un revólver ni recordándole al otro que tú no tienes derecho, porque fuiste parte de la guerrilla o de los paramilitares, no tienes derecho a hablar sobre este tema. Esa tentación siempre existe, ¿no? De que algunos tenemos el monopolio moral y nos permite decir, tú que infringiste los derechos humanos, jamás vas a poder volver a opinar. Y si de repente exageramos, tampoco tus hijos, que ahora están en la universidad. Todas esas cosas las vamos a tener que enfrentar y yo he visto que las universidades en todos nuestros países se adaptan a eso y si la universidad colombiana ha subsistido a todas las violencias y la separación y las dificultades de tantas décadas, no veo por qué no va a ser bien este tránsito. Estoy seguro que lo va a hacer bien y que todos en América Latina los vamos a, además, a acompañar y a colaborar en todo lo que podamos. Gracias, doctor Brunner. Yo quiero agradecer de nuevo la presencia hoy en nuestra universidad del doctor Brunner y del doctor Salmi en esta primera etapa de nuestro proyecto de plan de desarrollo. Ellos seguirán acompañando durante todo este año 2015 en diferentes momentos para diferentes temas. Hoy y mañana continuaremos con nuestros talleres, con ellos también, y estoy seguro que nuestra comunidad universitaria podrá de estos ejercicios derivar todo el conocimiento y la motivación y superar ese reto que implicará construir el futuro entre todos nosotros. Mil gracias a ustedes también por estar en esta mañana y seguimos trabajando en las horas de la tarde. Gracias.